Continuamos con más información. Bueno, la pregunta esta noche: ¿se irá o no se irá a desatar una guerra comercial? Estados Unidos ha cumplido con esta advertencia de imponer aranceles al acero y aluminio, lo que afectará a varios países, entre ellos México. Afecta a México, a Canadá y a la Unión Europea. La medida comienza a aplicarse en el primer minuto de este viernes 1 de junio. El presidente Donald Trump había advertido en marzo que aplicaría la medida, alegando que el exceso de los metales afectaba la seguridad nacional de su país, pero pues había dejado abierta la posibilidad de que México y Canadá, sus próximos socios comerciales, se salvaran pues de esta imposición. ¿Por qué? Porque estaba en proceso la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Había dicho Donald Trump que dependiendo del curso de las negociaciones decidiría si aplica o no el arancel. Bueno, pues entonces las negociaciones no han avanzado y ahí está el arancel ya aplicándose a partir del primer minuto de este viernes 1 de junio. El secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo que se aplicará un 25% de arancel al acero y un 10% al aluminio que ellos importen, es decir, que se produzca en México o en Canadá o en la Unión Europea y que sea trasladado hacia los Estados Unidos para su venta. Con esta medida anunciada, ya hay muchas opiniones que estiman que, claro, podría desatarse una guerra comercial. Gráficamente, a ver, ¿qué fue lo que se decidió en el seno del Departamento de Comercio de los Estados Unidos? Aquí le platicamos. México impondrá medidas equivalentes a diversos productos. Esa es la respuesta de México. Vamos con lo de Estados Unidos, el comunicado de Estados Unidos, que era precisamente lo que anunció precisamente Estados Unidos. Los aranceles serán del 25% para el acero y del 10% para el aluminio, como le estaba señalando. Bueno, ya hubo respuesta por parte del gobierno mexicano. México impondrá medidas equivalentes a diversos productos ante las medidas proteccionistas de Estados Unidos en acero y aluminio. Esa es la respuesta que le estaba diciendo por parte de la Secretaría de Economía del gobierno federal. Otro de los puntos importantes es que México lamenta profundamente y reprueba la decisión de Estados Unidos de imponer estos aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México a partir del 1 de junio bajo el criterio de seguridad nacional. Y otro de los puntos también que contiene la respuesta de nuestro país es que ante los aranceles impuestos por Estados Unidos, México impondrá medidas equivalentes a diversos productos como aceros planos, lámina caliente y fría, incluidos recubiertos y tubos diversos, lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos, diversos quesos, entre otros, hasta un monto equiparable al nivel de la afectación. Esta es pues la manera en la que México está respondiendo. Esta medida estará vigente hasta en tanto el gobierno estadounidense no elimine los aranceles impuestos. La respuesta pues de la Secretaría de Economía del gobierno federal. Ya hubo algunas reacciones, de hecho poco antes de que se diera a conocer esta resolución por parte de Estados Unidos, uno de los representantes del sector privado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, Moisés Kalash, dio a conocer esta postura. Nosotros hemos pedido al gobierno mexicano que reaccione con la misma proporción que imponga aranceles de vuelta. Los empresarios estamos de acuerdo, no nos gusta hacia dónde vamos, no nos gusta lo que vemos, pero es lo que es. Nosotros no podemos controlar las reacciones del gobierno americano, lo que sí podemos controlar es la forma en cómo reaccionamos a ellas. Bueno, vía telefónica le agradezco a Maurice Dieck, analista económico, colaborador de las noticias que nos acompaña. Maurice, buenas noches. ¿Se va o no se va a desatar una guerra comercial? La pregunta el día de hoy. Hola, Gregorio, muy buenas noches. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Gregorio, pues esta decisión de Trump es el primer paso hacia ello, pues como todos saben, imponiendo el arancel a México, Canadá y a la Unión Europea. Arancel que ya nos habían hecho la exención en marzo, y debido a negociaciones estratégicas, como le llamaban, se habían exentado estos países. Ahora Trump decide levantar esta exención y dejar, para lo que yo creo, una presión fuerte a la mesa de negociación del Telecán. Es decir, Trump dice, se pone el arancel, sin embargo hay cuestiones importantes a analizar debido al Telecán, que también a mi parecer este arancel va a tener un impacto fuerte ¿en quién? En los consumidores de ambos países y de todos los países relacionados a final de cuentas. Bien, ahora, el impacto que esto tendría en la industria siderúrgica, específicamente aquí de Nuevo León. En un momento vamos a repasar el comunicado de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero. Hablan de pérdidas de hasta $2,000 millones, un impacto
de hasta $2,000 millones en la industria del acero por la imposición de este arancel, Maurice. Pero aquí en el estado de Nuevo León, ¿qué implicaciones tendría? Mira, es bien importante analizar que principalmente el arancel impacta a los aceros planos, ¿no? Laminados, caliente y frío, que hacia dónde van directamente estos aceros, van a la industria automotriz y a los electrodomésticos. ¿Qué va a pasar para las empresas regiomontanas? Tienen dos opciones, que son o surten a las armadoras mexicanas o surten a las armadoras de Estados Unidos. Si surten a las armadoras de México, el precio a final de cuentas de los vehículos siendo exportados a Estados Unidos, el impacto lo va a tener el consumidor, a final de cuentas, sobre el precio del vehículo. Ahora, para los que exportan a las armadoras de Estados Unidos como Ford, que se encuentra allá, a final de cuentas sí se va a resentir este impacto en las exportaciones de las empresas aquí regiomontanas. Hasta cierto punto, acordémonos que Estados Unidos importa 36 millones de toneladas de acero y solamente produce 81 millones. ¿De dónde va a sacar para surtir esa casi la mitad de lo que produce que necesita este país, ¿no? Entonces, a final de cuentas, otra vez el impacto lo va a tener directamente los consumidores, y para los que exportan a las armadoras americanas sí se va a ver resentido un poquito. Entonces en este tema. Sí puede ser entonces un encarecimiento en el precio de automóviles. Esto amenaza los empleos, esto puede desacelerar la adopción de nuevas tecnologías que mantienen a los consumidores seguros y que ahorran combustible, ¿no? Porque esta es la preocupación, sobre todo, Maurice, en el sector automotriz. Definitivamente, Gregorio, en una economía tan globalizada como la tenemos y tan integrada como son Canadá, Estados Unidos y México, una imposición de esta magnitud tiene un impacto directamente en la economía de las familias de estas tres naciones. Acordémonos que Canadá es el primer exportador hacia Estados Unidos de acero y México no se queda para nada atrás. Entonces, el impacto hacia el consumidor es notable. Gracias, Maurice, por atendernos esta noche. Gregorio, muchísimas gracias, un saludo a todos. Gracias, que estés muy bien, Maurice Dieck, analista económico. Bien, ya le decía que la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero da a conocer también esta postura. Aquí el comunicado de la Canacero. Dice textualmente: México debe adoptar medidas urgentes ante la decisión estadounidense de imponer aranceles al acero. La Canacero expresa su preocupación ante la inclusión de México en este apartado llamado sección 232. Y aquí la cifra que le daba: el impacto inmediato de la imposición de aranceles alcanza los $2,000 millones en el sector siderúrgico, en la industria del acero. Son necesarias acciones recíprocas e inmediatas por parte del gobierno mexicano. Esto lo dice la Canacero. Quizás sea todavía en respuesta a lo que ya había emitido como postura el gobierno mexicano, y en paralelo detener la avalancha de importaciones de acero hacia México, otra de las medidas que propone la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero el día de hoy aquí en nuestro país. Bueno, pues ante el anuncio de la imposición de aranceles, claro que hubo turbulencia en el mercado cambiario. El día de hoy el dólar de los Estados Unidos, pues sí, rebasa los 20 pesos. El anuncio sobre los aranceles que aplica Estados Unidos a la importación de aluminio y acero, desde luego que impacta al peso. En bancos en la capital del país, la divisa estadounidense se vendía por encima de los 20 pesos, hasta en 20 pesos con 40 centavos. En casas de cambio, pues estuvo tan solo unos centavos por debajo de los 20 pesos. Es el nivel más débil del peso en casi 15 meses. También hay advertencias por parte de organismos como el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dice el Fondo Monetario? Advierte este jueves a Estados Unidos que todo el mundo pierde en una larga guerra comercial y pide que trabaje de forma constructiva con sus aliados para resolver sus desacuerdos en lugar de imponer aranceles. El FMI reaccionó así a la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles a importaciones de acero y aluminio de la Unión Europea, de Canadá y de México, a lo que esos países ya respondieron con estas represalias similares, ¿no? Así lo interpreta ya el Fondo Monetario Internacional, y la conclusión es que todo el mundo pierde en una guerra comercial prolongada. Por eso hacen un llamado a los países a trabajar en conjunto de manera constructiva para reducir las barreras comerciales, para resolver desacuerdos sobre comercio sin recurrir a medidas excepcionales. Ahora, ya le presentábamos cuál fue la postura de nuestro país, cuál fue la postura de México. Vamos ahora con otros países. Canadá también reaccionó. El gobierno canadiense que encabeza Justin Trudeau
ha respondido a la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos. El primer ministro, Justin Trudeau, confirmó que su país impondrá medidas compensatorias. Consideró que los impuestos al acero y aluminio de Canadá son inaceptables. En respuesta, Canadá impondrá aranceles al acero, al aluminio y a otros productos como la cerveza, el whisky y algunos productos higiénicos. Mientras tanto, en la Unión Europea hubo pronunciamientos también. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó de ilegal la decisión de Estados Unidos de aplicar aranceles al acero y aluminio importados de la Unión Europea. Lamentó esta decisión, dice que esta medida es un error. Han deplorado esta decisión allá en Europa, específicamente en Francia, la califican de inaceptable, toda vez que dicen tomarán medidas proporcionadas a estas acciones realizadas por el gobierno de los Estados Unidos.